Hola chicos, muy buenos días, soy su profesora Mayra y el día de hoy hablaremos de la resistencia eléctrica. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la resistencia eléctrica. Recordemos un poco qué va a ser la resistencia eléctrica. Supongamos que yo tengo aquí un conductor. Si quieren imaginarse un cable, pueden hacerlo. Este es mi conductor. Entonces, esta va a ser mi flujo de electrones o mi corriente eléctrica, que es lo mismo, ¿sí? Y va a fluir hacia acá. Entonces, la resistencia eléctrica, ¿qué va a ser? Va a ser en realidad la oposición que va a representar un conductor a que esta corriente eléctrica fluya, o es la resistencia que va a haber a que este flujo de electrones pase de un lado a otro. Si tenemos, por ejemplo, un cable que es grueso, pongámosle el área. Esta es el área de la sección transversal del cable. Si este cable es grueso, entonces esto genera una mayor fluidez de los electrones. Pero si tengo un cable que es delgado, donde mi área donde pasan los electrones es menor, entonces a menor área, mayor resistencia. ¿Qué quiere decir? Que se está resistiéndose más a que el flujo de electrones atraviese. También, si tengo un cable que mide, por ejemplo, 1 metro, a uno que mide 50 centímetros, ¿quién va a tener más resistencia? El que va a tener más resistencia va a ser el de 1 metro, porque a mayor longitud, mayor oposición a fluir, que a menor longitud, pues fluye de una manera más rápida. La unidad que se va a utilizar para medir la resistencia eléctrica va a ser el ohm, que recibió su nombre en realidad por George Simon Ohm, quien en realidad trabajó por muchas corrientes eléctricas. Ahora, el ohm se va a representar con la letra griega omega. Y en el sistema internacional, un ohm, pongámosle así, un ohm, va a ser igual a 1 volt sobre 1 ampere, ¿sí? Esa va a ser la descripción del ohm. Ahora, para calcular la resistencia eléctrica, vamos a utilizar ciertas fórmulas y algunas tablas que van a indicar los datos que necesitamos. La fórmula que vamos a utilizar para calcular la resistencia eléctrica es la siguiente. R va a ser igual a ρ por L sobre A, donde R va a ser la resistencia del conductor en ohms. Rho va a ser la resistividad del material, ¿sí? Deben saber que cada material presenta cierta resistividad. Hay materiales que son que presentan mayor resistividad y hay materiales que presentan menor resistividad. Por ejemplo, tenemos, no sé, cobre, plata y oro. De estos tres, ¿cuál sería el que presenta una mayor resistividad? Recuerden, resistividad es la oposición al flujo de corriente eléctrica o de electrones. Entonces, quien tiene mayor resistividad va a ser este. Este va a ser el número 2 y este va a ser el número 3, ¿sí? Quien presenta menos resistividad, o sea, quien permite más flujo de electrones o que es un buen conductor de electricidad, es el oro, ¿sí? Pero, bueno, en realidad en los cableados no se utiliza el oro porque aparte de que es caro, pues sería peligroso. Mismo con la plata. En realidad la mayoría de los cables son hechos de cobre porque además de que presenta buena conductividad, pues es económico. Pero si lo comparamos contra la conductividad o la facilidad que tiene el flujo de electrones o de corriente eléctrica contra la plata y el oro, pues este tiene mayor resistividad, o sea, se opone más al flujo de corriente eléctrica o de electrones. Entonces, cada material
va a tener una diferente resistividad porque cada material se opone de forma distinta al flujo de corriente eléctrica. Incluso, por ejemplo, si ponemos que les gusta caucho, entonces este tipo de plástico no permite que fluya el paso de electrones. O la madera, ¿sí? Esos materiales tienen una resistividad muy alta, o sea, en realidad no permiten, ni siquiera conducen, no permiten que fluyan los electrones o la corriente eléctrica a través de ellos. Bien, entonces, esta es la tabla que se encuentra en su libro en la página 188, cuadro 3.2, donde muestran las diferentes resistividades de los materiales de cada uno. Ahora, esta va a ser la resistividad, sigma. L va a ser la longitud del conductor en metros. Y A, habíamos dicho que va a ser el área de la sección transversal del conductor, ¿sí? Esto es A, es el área del conductor, de la sección transversal. Ahora haremos un pequeño ejemplo. Dice, determinar la resistividad eléctrica de un alambre de cobre de 3 kilómetros. Esos son mis datos, donde tengo 3 kilómetros de longitud y 0.16 milímetros cuadrados. Esa es mi área de la sección transversal a 0 grados centígrados. Entonces, si yo busco sigma de cobre, si yo busco Rho de cobre, que es la resistividad del cobre, es 1.72 por 10 a la menos 8 ohms sobre metros. Y yo tengo mi fórmula, que es R igual a Rho sobre L por L sobre A. Entonces tengo prácticamente todos los datos que necesito. Si yo sé que la resistividad de ese material, primero tengo que convertir los kilómetros a metros. ¿Cuántos son 3 kilómetros en metros? Pues son 3000 metros. ¿Y cuántos milímetros? Vamos a convertirlos a metros. ¿Cuánto sería? Tengo 0.16 milímetros al cuadrado. Mi factor de conversión dice que 1 metro cuadrado es igual a 1 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. ¿Cuánto me daría esto? Esto me daría 0.16 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, si me dan los datos en kilómetros, los tengo que pasar a metros. Si me dan los datos del área en milímetros, los tengo que pasar a metros cuadrados. Si ya me dieran los datos en metros y aquí en metros, no tendría que hacer ningún tipo de conversión. Ok, entonces ya tengo todos los datos que necesito para poder sustituir en mi fórmula y ya lo tengo en las unidades que lo necesito. Entonces, la resistencia eléctrica va a ser de Rho de cobre, en ese caso va a ser 1.72 por 10 a la menos 8 ohms a la menos m. Recuerden que Rho la sacamos de la tabla. Rho es la resistividad de los materiales y cada material tiene su propia resistividad. Por la longitud, que en este caso son 3000 metros, entre el área, que ya está convertida a metros cuadrados también, 0.16 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ok, vamos a meter nuestros datos en nuestra calculadora. Tenemos 1.72 por 10 a la menos 8 por 3000 igual entre 0.16 por 10
a la menos 6. Recuerden que si pongo exponente es por 10 a la menos 6. Eso me da 322.5. Entonces nuestro resultado es 322.5 ohms, porque la resistencia eléctrica se va a medir en ohms. Ok, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Yo espero y lo hayan entendido. Si tienen dudas, por favor, háganlas a través de la plataforma. Y bueno, nos vemos muy pronto.